Hola Mirna, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? ¿Me ¿Cómo escuchan? están? Sí, muy bien. Hola, ¿me escuchan? Soy Marta de la Hola, Falda. ¿Qué tal? hola, ¿qué tal? ¿Están todas conectadas? O a los audios. A ver, Hola, buenas tardes para todas. Soy de Paraná, Entre Ríos. bienvenida. Muy bien. hola Mirna, ¿Cómo están? soy Carolina Eusebio. Ah, sí, yo te mandé invitación. Sí. Sí. Hola Jessica, hola Jessica, soy Marta de la Falda. La que desea hablar tiene que habilitar su micrófono, ¿verdad? Yo voy a ir observando. A ver. Esperamos unos minutitos y damos comienzo. Bueno, ¿les parece que esperemos hasta las y 7? Yo tengo, ahí está, justo, y 7. Bueno, en nombre, en nombre de la Red de Mujeres Radicales de Córdoba, les damos la bienvenida y también agradecemos vuestra participación. En especial queremos destacar la amabilidad que han tenido nuestras invitadas en querer
compartirnos un poco acerca de esta situación que estamos viviendo de violencia institucional, que no es solamente desde ahora, sino que es de larga data. Pero sin más, les voy a presentar a Karina Banfi. Ella nació en Bahía Blanca, es abogada y política argentina. Actualmente es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Ella se afilió en su juventud a la Unión Cívica Radical y ha ocupado varios periodos en la dirigencia de la Juventud Radical. También se ha desempeñado en consultoras como la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También ha trabajado activamente en la investigación de la AMIA, fundó también la Alianza Regional para la Libre Expresión e Información, y bueno, ella es presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de Américas y secretaria del Grupo Nacional de Parlamentarias for Global Action. Bueno, con ustedes Karina Banfi, y antes de que ella tome la palabra, quiero decirles que va a ocupar la función de moderadora la concejal Jessica, que es de Valle, Jessica Pellegrini, y ella es de Valle Hermoso, una localidad de nuestra provincia de Córdoba. Con ustedes, Karina. ¿A dónde está? Karina. Habilita la Karina. Y habilitala. Karina. Ahí está. Ahí estoy. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, primero, buenas tardes y muchísimas gracias a Mirna y a Gaby Negri por esta invitación. Quiero aprovechar y saludar a Patricia de Ferrari, a Leonor Martínez y a Jessica, que vamos a compartir esta conversación, ¿no? En esta tarde con muchas mujeres, de alguna manera para entender qué es lo que está sucediendo principalmente en la cuarentena y qué es lo que sucede también cuando los liderazgos republicanos son débiles, y es ahí donde aparecen otros actores que lamentablemente nos ponen en peligro. Y de eso se trata cuando hablamos de la violencia institucional. La violencia institucional justamente viene a ser aquel comportamiento que ejercen los actores, los funcionarios públicos, los diferentes sectores que integran al Estado, ¿no? Y que lamentablemente cuando uno es un ciudadano a pie lo padece, más que estar al servicio de los ciudadanos. Lo padece desde la burocracia, lo padece desde las tristes tensiones que suceden permanentemente. Hoy nosotros estamos en una puja, todo el país, y quizás le diría, y daría para otra conversación, de cuál es la relación que se tiene, por ejemplo, con la educación, ¿no? Los docentes, que también son funcionarios públicos, y cómo han quedado presos, más que nada de los intereses de un grupo minoritario que representan los gremios docentes, y en donde hoy lamentablemente son los chicos quienes tienen que padecer la falta de una ingeniería y una creatividad en cómo paliar una situación en donde se le suma la falta de conectividad y también la imposibilidad de tener clases de manera presencial. Digo esto como para introducirnos en el tema mucho más a fondo de lo que significa la violencia institucional, cuando vamos a la justicia y carecemos de acceso a la justicia, cuando va una mujer a denunciar a un hombre a
un hombre con el que vive o con el que convive o convivió y que ejerce violencia sobre ella y no es escuchada. Y no es escuchada y nos venimos a enterar que lamentablemente ha muerto en manos de la violencia machista una mujer que no había sido escuchada. Eso también puede ser una de las consecuencias que provoca la violencia institucional. Pero en este caso puntualmente nosotros vamos a referirnos a los lamentables hechos que estamos atravesando, principalmente en el marco de la pandemia, que se han desatado y que han aumentado en relación a otros momentos, en donde siempre hay como un parámetro de una violencia institucional sistémica, una deuda que tiene la democracia, en donde lamentablemente, al parecer, hay dos maneras de pensar el desempeño de las fuerzas de seguridad. Cuando nosotros hoy estamos encerrados en nuestras casas, nos han pedido que no salgamos porque si no nos podemos morir, contagiados del COVID, y lamentablemente aquellos que tienen que salir o aquellos que salen tienen que tenerle miedo a la policía, porque parece ser que hoy la policía te mata. Así es lo que nosotros hemos recabado en un informe que hemos elaborado para trabajar esto desde el Congreso de la Nación, en donde hemos relevado 17 casos de asesinatos en manos de la policía, en los cuales no puedo dejar de mencionar a Valentín Blas Correas, que me imagino que ustedes deben estar mucho más compenetrados e interiorizados de ese hecho aberrante que le sucede a un chico en una situación de cuarentena en donde lamentablemente hay un policía que hace abuso de su poder, hace abuso de la fuerza, y que lamentablemente hoy parece ser que no hay ningún gobernador en todo el país que haya condenado los hechos de violencia que ejerce sus propias policías. Lamentablemente esto es inaudito, entender que no existe una relación de repudio en donde el gobernador está del lado de los ciudadanos y que en realidad toma medidas sobre esos policías. Esto mismo ha sucedido en Tucumán, con un caso emblemático como fue el de Luis Espinosa, en donde nos enteramos que primero había desaparecido y luego apareció tirado en un acantilado, y en donde también hay policías procesados por ese hecho. O el caso de Magalí Morales en San Luis, durante la cuarentena, salió sin su certificado de circulación, la detuvieron, la detuvo la policía, la llevó a la comisaría 25 y apareció ahorcada en el calabozo. Una mujer, o la primera mujer que muere en una comisaría en la democracia. Y es ahí donde nosotros tenemos que velar principalmente y entender que cuando se ejerce violencia institucional, se está atacando la democracia. ¿Por qué? Porque las fuerzas de seguridad tienen que estar para defendernos. Nos tienen que defender del delito común, nos tienen que defender de la inseguridad en la cual todos padecemos. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos un ministro de seguridad que parece más un actor de una película de Far West, que realmente esté haciendo el trabajo que tiene que hacer de defendernos y protegernos sobre la inseguridad del conurbano. Sin embargo, es hoy el que acarrea mayor cantidad de asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad de esta lista de 17 personas que esperamos que no siga creciendo. Y también tenemos otros hechos, la Correpi, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Procubin, que lamentablemente es el organismo oficial y en donde hoy no tenemos un relevamiento estadístico, pero todas tienen números y cifras que realmente abruman, ¿no? 91 casos de violencia institucional releva la Correpi, 71 casos releva el CELS, y en esto se suma un dato. El secretario de Derechos Humanos, el cual pudimos citarlo desde el Congreso de la Nación, los diputados de Juntos por el Cambio, solicitamos la presencia tanto del secretario Pietragala como de la ministra Frederick para hablar de la violencia institucional. ¿Qué dijo Horacio Pietragala? Que antes de la cuarentena había recibido 71 denuncias de violencia institucional.
durante la cuarentena hasta el 7 de agosto, un día después que murió Blas Correas, y que fue el día que nosotros lo citamos a la Comisión de Seguridad y de Derechos Humanos en el Congreso de la Nación, tenía relevada durante la cuarentena 531 denuncias por violencia institucional. Es un número que apabulla, y por eso nosotros hoy estamos exigiendo la emergencia sobre nuestras garantías y libertades, porque no podemos, con la excusa de la cuarentena, aceptar este modelo de conducción de las fuerzas de seguridad. Acá hay una fuerza de seguridad en todo el territorio nacional que está sin conducción. Y quiero decir un dato. ¿El gobierno nacional puede tener alguna injerencia sobre las provincias? Sí. Lo dice la Ley de Seguridad Interior, la ley que es mandato para los ministerios de seguridad, en su artículo 8, en donde dice que el ministro de Seguridad tiene que impartir las directrices que deben ser acatadas por las fuerzas de seguridad federales y provinciales. ¿Y a través de dónde? Del Consejo Federal de Seguridad, donde se reúne con todos los ministros de seguridad de todas las provincias, y en donde ellos lo presiden. Miren, si nosotros podemos suspender las clases, y el ministro de Educación, Trota, puede convenir con todos los ministros de Educación a través del Consejo Federal de Educación, que el Ministerio de Educación de la Nación es el que va a decidir sobre las provincias, en dónde va a haber clases y en dónde no va a haber clases, teniendo una clara intervención de la Nación sobre las provincias. ¿Cómo puede ser que a nivel de seguridad interior, todo lo que refiere a la fuerza de seguridad y cuando ponen en peligro nuestra vida, todos los policías no puedan hacer nada? ¿Cómo puede ser que la ministra Frederick diga que ella no puede hacer nada, que tiene las manos atadas porque le corresponde a las jurisdicciones de cada una de las provincias, cuando en otras áreas como en educación sí lo pueden hacer? Sí puede intervenir el Estado Nacional, pero ahora en temas de seguridad no. Miren, a mí me parece muy claro que no saben qué hacer. A mí me queda muy claro o que no saben o que no quieren hacerlo. Entonces es ahí donde nosotros como militantes tenemos que denunciarlos. ¿Por qué? Porque cuando se ataca la democracia es una responsabilidad de todos aquellos que creemos en el servicio público y todos aquellos que creemos en que tenemos una vocación realmente democrática. Hoy nos encontramos frente a una realidad que pone en jaque a los liderazgos. Y lo que tenemos que ver y prever es que no debe gobernarse con miedo. No debe gobernarse con miedo, y para eso necesitamos enlazar o producir esa conexión entre quienes gobiernan y su sociedad y su comunidad a través de la confianza. No le puedo contar esto a Córdoba, cuando realmente no pudo confiar en un padre para poder despedirse de su hija. No les puedo contar lo que significa la inhumanidad que se siente y la falta de empatía cuando un gobernador dice que está cumpliendo con la ley y ni siquiera logra generar una excepción a lo que significa confiar en sus ciudadanos, confiar en los argentinos, justamente para ser más humanos. Acá hay un mensaje que no es claro. Y cuando yo digo que las fuerzas de seguridad no saben qué es lo que tienen que hacer, es porque el propio presidente de la Nación dijo que aquellos que incumplen la cuarentena los iba a perseguir con el Código Penal. Es quizás eso lo que entendió la policía cuando decidió, con 8 patrulleros, seguirlo al padre de Solange para que no pegara la vuelta y quizás incumpliera con la decisión que se había tomado. Es la misma decisión que tomó Bernie cuando luego de que María Eugenia Vidal, como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, haya apartado a 13.000 policías porque estaban involucrados en casos de trata, de narcotráfico, de lavado de dinero, por corrupción. 13.000 policías fueron apartados desde el 2016 al 2019. La primera medida que tomó el ministro Bernie cuando asumió fue reincorporar a 300 de esos 13.000 policías.
Y ahí hay un mensaje que no es claro. Es el mensaje que vale todo. Es el mensaje de que si pasa, pasa. Es el mismo mensaje que trae la justicia cuando libera a los ladrones, a personas que están cumpliendo una condena, los manda a su casa sin ningún tipo de protección y en realidad lo que vuelven a hacer es delinquir. Eso es la falta de confianza que hoy existe entre gobernadores y su sociedad. Ese es el tejido social y político que tenemos que empezar a fortalecer o refortalecer, si en algún momento hemos logrado generar algún tipo de vínculo en donde las fuerzas de seguridad sintamos que están al servicio nuestro y no para atacarnos. Ese es el trabajo que yo les dejo hoy y casi como una inquietud para después seguir conversando con todos ustedes del trabajo que tenemos que hacer todas nosotras, con Patricia, con Jessica, con Leonor, con cada una de las mujeres radicales de esta red, con provincias como Córdoba o la provincia de Buenos Aires, que realmente concentran la mayor cantidad demográfica de gente en el país, en donde podamos entender que todo el espectro del Estado tiene que estar para mejorarnos la vida, para facilitarnos las cosas y por sobre todo para que podamos ser felices en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Karina. Hola a todas. Quiero agradecer a Gaby Negra. Realmente es un orgullo escucharte hablar con el compromiso sobre Emma. Y bueno, sí, estás trabajando muchísimo en todos los que son los asesinatos a manos de la policía. Y te quería consultar por el caso de Facundo Astudillo Castro, si nos podés hablar breve, sabemos que has hecho un gran trabajo sobre ese tema. Bueno, es lamentable y te agradezco que me lo preguntes porque creo que no hice mención y casi fue como una negación, ¿no? Porque es terrible pensar que haya un desaparecido en democracia, que tenga, hoy se cumplen 116 días, si no me equivoco, quizás un poco más, de su desaparición, con una carátula en la Justicia Federal de desaparición forzada de persona. Esto implica que hay un involucramiento de parte de la policía en todo su en toda la situación que fue viviendo. Y esto lo más importante es entender cómo se llega a este tiempo y cuál es la responsabilidad del Estado. Hasta el día 70 de la desaparición de Facundo, no apareció ningún responsable de la provincia de Buenos Aires. El día 70 fue el primer llamado que tuvo la madre de parte del ministro Berni. El día 72 la llamó el gobernador Kicillof a la madre de Facundo. Por lo tanto, ella estuvo en un derrotero de 70 días buscando a su hijo, preguntando por las comisarías, los hospitales, preguntándole a la gente, mire, yo soy del sur de la provincia de Buenos Aires y por eso estoy muy involucrada con esto, soy de Bahía Blanca y mi familia es justamente de Villarino. Nos conocemos todos. Estas cosas son muy difíciles de atravesar porque la policía es nuestro vecino. Entonces se siente feo tener que culpar o desconfiar de ellos. Sin embargo, es lo que pasó porque ellos empiezan a contradecir. Entre ellos empiezan a mentir, empiezan a ocultar, borran información de sus teléfonos, se salen de las redes sociales, se pasan la pelota unos contra otros. Y hoy tenemos un cadáver. Hoy tenemos un cadáver encontrado en un lugar en donde quieren hacer de cuenta que se ha ahogado. Mire, yo conozco ese lugar. Mis abuelos tenían un campo allí. Lo usaban para que el ganado fuera a pastear, porque es inaccesible, es un lugar muy inhóspito, lleno de barro, de cangrejales. No hay agua, no hay posibilidad de que se ahogue nadie. Los riachos son muy leves, no hay montaña, no es que sube el agua. Entonces, lamentablemente, que quieran engañar cuando lo saben todo, y esto yo lo hablo con la gente del pueblo, y todos sabemos que no se puede ahogar. Quizás a los porteños los pueden engañar un poco, o algunos que están más alejados, pero lo más impresionante es que hay una madre hoy que está observando un cadáver a ver si es su hijo o no.
y no tiene que pasar ninguna madre por esta situación. Hoy estamos a la espera, 5 de septiembre va a estar el resultado, tuvimos que esperar una semana después de haber encontrado el cuerpo para que se inicie esta autopsia. ¿Saben lo que fue esa madre toda esta semana? Fue fatal, no puede hablar, está totalmente deprimida. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo se le pone en contra. Porque el ministro Berni se dedica a hablar en los programas de televisión en contra de sus abogados o en contra de ella. Mire, yo he hablado mucho de este caso con una compañera nuestra de la Cámara, que es María Luján Rey. Y una cosa que preguntaba, que también concede violencia institucional, es una de las víctimas cuyo hijo murió en la tragedia de Once, y yo le preguntaba qué consideraba ella que teníamos que nosotros hacer desde la política, desde su experiencia, cómo nosotros desde la política tenemos que respetar a las víctimas y acompañar a los familiares de las víctimas, justamente para que no haya una lectura de oportunismo político, y sí de verdadera y genuino acompañamiento. Y ella me dijo, siempre estate al lado de las víctimas y al lado de los familiares de las víctimas, que nunca te vas a equivocar. Lo que nosotros no podemos hacer es especular. Y por eso hoy estamos esperando el resultado de ese cuerpo. Y si llega a ser Facundo, vamos a tomar medidas como partido político nacional que somos, en donde van a estar todos involucrados. Porque acá tiene que haber responsabilidades que se tienen que llevar adelante y tienen que pagar. Responsabilidades, primero materiales, que son aquellos policías o aquellos que estuvieron involucrados, o estos policías tienen que pasar por un proceso para determinar su culpabilidad, si es que la tienen, ¿verdad? Pero sin duda hay alguien que tiene responsabilidad, y fue el ministro Berni, por haber demorado tanto tiempo, por no acompañar a la familia, por pelearse con los abogados, y por no entender que él tiene que estar al lado de cada uno de los bonaerenses y no de cada uno de los policías. Los policías están al servicio de él y tienen que hacerle caso. El problema es que no sabe conducir. Y eso es parte de lo que hoy pasa en un caso que va a ser emblemático. Realmente muchísimas gracias, Karina. Es un honor escucharte. Tenés una valentía que da esperanza, fuerza, tenés un coraje. Te agradezco. Le vamos a dar lugar a Leonor Martínez para poder ir restando un poco el tiempo. Pero bueno, ojalá que tengamos otra oportunidad, porque da gusto cómo hablas del tema y con la pasión que estás, con la pasión al respeto, y cómo hablaste de esa madre, cómo sos la voz de aquellas personas que son escudadas. Así que realmente te agradezco. Sí. Te dejamos el lugar a Mirna. Gracias, Jessy. Muchas gracias, Karina. Ha sido muy clara tu disertación, tu charla. Ahora tenemos, se acopla con la otra. Tenemos la oportunidad de presentar a Leonor Martínez Villada, quien es diputada nacional por Coalición Cívica y ARI. Ella es ciudadana. Ella se autodefine así, como una ciudadana preocupada por su país. Sin más, con ustedes, Leonor. Bueno, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias a este grupo de mujeres radicales por darme la oportunidad de hacer un pequeñísimo aporte acá, en estos difíciles momentos en que está viviendo la Argentina, en que todos estamos padeciendo esta pandemia, y como acaba de decir Karina, la violencia que estamos sufriendo es muy, muy, muy fuerte, muy dura. A raíz de eso es que yo les voy a hablar desde otro punto de vista, pero es de un proyecto que hicimos en Nación,
que también se hizo en Ciudad de Buenos Aires, que gracias a Dios ayer se aprobó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y en la provincia de Córdoba, en la legislatura también se presentó un proyecto y ya se ha diseminado en diferentes provincias o jurisdicciones del país. Es el poder dar el último adiós a sus seres queridos. Cuando comenzó la pandemia, desde el comienzo tuve esta inquietud de decir, ¿cómo puede ser que todos estos enfermos mueran en absoluta soledad desde el momento que fueron hospitalizados hasta el día de su muerte, no ver nunca más a un familiar? Yo creo que esto es un derecho humano básico, que no puede ser soslayado por una emergencia sanitaria de esta índole. Ha habido protocolos en un hospital, que es el Mater Dei de Buenos Aires, en donde comenzó a darle un protocolo para que un familiar pudiera despedir en casos de que sea inminente su deceso a un ser querido. Y yo también le incorporé el poder asistir a un funeral. ¿Cómo puede ser que nosotros no podamos, más que 5 personas de acuerdo al protocolo de la ciudad de Córdoba? Buenos Aires, Cabas es lo mismo, 5 personas. He visto sufrir y padecer gente por ser 5 hermanos y los padres y no poder acudir a despedir a su ser querido. Yo averigüé por todos los medios, tanto en Cava como en Córdoba, cuál era el motivo de esto, siendo que están en Córdoba abiertos los shoppings, abiertos los bares, autorizados 6 personas en una mesa de un bar o de un restaurante. ¿Cómo es posible que en un cementerio que son abiertos con tapaboca, con distancias y con los protocolos adecuados de 1,5 metros, no se pudiera ir a los cementerios? Nadie me supo dar respuesta. En un momento dado me contestaron que no estaba la seguridad de si el cadáver con COVID podía todavía tener contagio. Cosa que a mí me parece que no tiene demasiado asidero. Existe un protocolo del manejo de estos cuerpos, pero esto se utilizó para todas las personas que murieron. En la Argentina han muerto más de 8.000 personas por COVID. Es decir, hay más de 8.000 familias que no pudieron despedir a sus seres queridos ni acompañar. Por eso es que hicimos un pedido de un proyecto nacional para que cada jurisdicción fuera adecuando y teniendo influencias en sus jurisdicciones y presionar para que estos protocolos se empezaran a adecuar. La única intención es humanizar esta hospitalización y la muerte de estas personas con COVID. No podemos seguir con la letra de la ley en este estado de frialdad. Una pandemia que lleva más de 5 meses, la cantidad de personas que han fallecido de otras patologías y que me consta que no han podido ni siquiera acercarse a ver a su ser querido, así sea un derrame cerebral u otra cosa, por el tema de la pandemia, creo que ahí hay un límite que lo tenemos que establecer. El mismo caso de Solange, que el padre por violencia institucional no pudo llegar, esta pobre chica lo expresa: esto es un derecho que yo tengo de dar un abrazo a mi padre. Ella padeció un cáncer, no padecía COVID, o sea que esta chica fue consciente del derecho que ella tenía hasta su último suspiro. No podemos, por la ley y la frialdad en donde el gobernador de Córdoba contestó, el COE actuó como corresponde. Si no tenemos algo de sentimiento y de humanización en esta pandemia que viene a quedarse para largo, es decir, las consecuencias psicológicas de la falta de duelo que van a hacer estas personas
porque no lo han podido realizar ni despedir, va a dejar consecuencias tremendas en la población, al margen del sufrimiento, de la incertidumbre, de la cuestión económica, de la falta de trabajo, del miedo de la gente a enfermarse. Se nos suma el no poder elaborar duelos, no poder despedir a nuestros seres queridos. Por eso es que el proyecto que nosotros presentamos era simplemente para movilizar a todas las jurisdicciones diferentes para que hicieran sus protocolos necesarios para poder despedir a esta gente. Creo que la Argentina está atravesando, un momento tremendo, un momento de mucha incertidumbre, donde la ciudadanía está sufriendo desconsuelos, miedos, falta de trabajo, incertidumbre económica, y tenemos unos dirigentes que si no nos llevan hacia el lugar que corresponde, humanizando, acompañando y sosteniendo esta parte de la ciudadanía, no sé dónde vamos a terminar. La violencia que existe en los diferentes hogares que están hace 5 meses hacinados, la violencia en los niños, la violencia entre las familias, la violencia que existe en las calles, la violencia que se ha institucionalizado en el país a través de la pandemia y la inseguridad, son cuestiones que no merecen dejarlas desatendidas, porque cada día se agravan. La salud mental de los niños, las niñas y adolescentes en los hogares argentinos está haciendo estragos. Los adolescentes, sobre todo, están en su encierro de una forma con muchas depresiones, con muchos problemas de sueño, con muchos problemas de alimentación. Creo que debemos ser conscientes, y sobre todo nosotros que somos mujeres, de tratar de humanizar, de exigir a nuestros gobiernos de que pongan atención en el sufrimiento de la sociedad ante la pandemia. No podemos burocratizar con números. Tantos son los muertos, tantos son los contagiados, tanto. Empezamos a acostumbrarnos, a insensibilizarnos ante esta tremenda tragedia que está atravesando la Argentina. Bueno, ese era mi pequeño aporte desde el punto de vista humano que le quería yo dar a la pandemia y a esta violencia institucional que se refirió Karina y que creo que se van a referir los demás. Por eso este era pequeño aporte con mi proyecto del último adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonora, a vos, y yo creo que no es un pequeño, es un gran aporte y que demuestra este proyecto de ley izado por Juntos con el Cambio, empatía, justamente lo que necesitamos en este momento. Así que te doy gracias en nombre de todos. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar lugar a Mirna para poder continuar con la licenciada Patricia Ferrari Rueda. Bueno, así es, gracias Jessy. Patricia de Ferrari Rueda, ella es de la localidad, siempre digo lo mismo, es de la ciudad de La Bulaye, y ella se define de la siguiente manera: desde mis inicios en el quehacer político, la república, la democracia, la calidad institucional, la honradez y la cosa pública fueron mis principios. Aparte de política, soy escritora, también esposa, mamá y abuela. Bueno, Patricia ha desempeñado diversos cargos desde la Municipalidad de La Bulaye y también como constituyente. También fue diputada nacional, periodo cumplido en el 2015. Y en la actualidad se desempeña como legisladora de la provincia de Córdoba por Juntos por el Cambio. Así que, sin más, Patricia. Muchas gracias.
¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Saludo especial a todas. La verdad que aquí hay que tener mucha conciencia cívica en un sábado como el de hoy, cuando veo caras, personas que han tenido que en sus localidades están tan comprometidas, sea con los incendios, sea con el COVID. Carolina, un saludo especial para vos, a Carolina Eusebia. El tema de los incendios, o sea, estamos todas complicadas y estamos todos tratando de ver qué es lo que es mejor y en qué podemos aportar desde nuestros lugares para en estos momentos de pandemia y de violencia institucional. Yo les quiero contar que en el caso de que yo estuve trabajando, la violencia institucional se la advirtió desde el primer momento. Tiene una conexión directa con el decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente de la Nación el 19 de marzo. No le alcanzó el tema de la pandemia para dictar el estado de sitio, pero en realidad conculcó el Estado de Derecho a la fuerza, declarando una emergencia que no debía nunca saltearse la Constitución Nacional. Sin embargo, lo hizo. El estado de sitio, siempre que tiene una aplicación, tiene un fin. Este DNU es tan inconstitucional que ni siquiera le pone fin. Y lo que logró con eso es suspender de hecho, de facto, el Estado de Derecho. A partir de ahí se van encadenando todas las manifestaciones de distintas violencias institucionales que se ven en el tema de salud, en el tema de violencia policial, pero la raíz está en que tenemos todos nuestros derechos y garantías totalmente suspendidos. Eso se vio con la creación del COE, que es el Comité de Organización de la Emergencia, donde el gobernador Schiaretti le dio a un decreto sacado de un ministro de Salud facultades y responsabilidades que ni siquiera él mismo tiene. Nosotros lo vimos y lo denunciamos con los detenidos por el COE. La gente creía que estaban en cuarentena para evitar el virus y salían a la calle por cualquier motivo, distraídos o a propósito o porque no sé, pero que salían y los estaban persiguiendo con el Código Penal, arracimados en cárceles como si fueran delincuentes peligrosos, esposados, quitándole los autos, sin poderse comunicar con los abogados. La verdad que esos primeros encierros de fines de semana fueron terribles, con una violencia inusitada, a tal punto que fue la justicia la que se le plantó al ministro de Seguridad para decir que había que tener un sistema diferente, porque la verdad es que la ciudadanía no tenía idea que los estaban persiguiendo con el Código Penal y los riesgos de propagar la enfermedad en las cárceles era mucho más serio y la vulneración de derechos también. Esta violencia institucional que se va enseñoreando, como ya lo dijeron Karina y Leonor, y cada vez se va haciendo como más común, ha tenido en Córdoba 2 episodios brutales. Una con el asesinato de Blas Correas, donde un policía que no debía estar en la calle, que había estado, que está por enfrentar un juicio, no es que lo estén juntando pruebas, está a punto de asumir un juicio en el cual es responsable e imputado por haber amparado a un violador serial en La Calera. Nunca debió estar ese policía de nuevo en la calle, y menos con un arma, y no solamente estaba, sino que además se puso en marcha todo el engranaje policial para plantar un arma y para mostrar o para inculpar a los propios adolescentes del terrible hecho que acababan de pasar. Y el otro hecho conmocionante fue el de Solange, que como bien contó Karina al principio, hasta con 8 patrulleros a cargo del Estado volvieron a Neuquén porque no podían poner uno a disposición de ese padre para que llegara hasta Altagracia. Ahora, el tema es que no es solamente que se vulneran derechos, y yo creo que con el proyecto que está presentando Leonor y que vamos a defender en Córdoba, y que ahora se le agrega otro de un legislador oficialista, o sea que es muy, muy factible que salga, respecto del derecho al último adiós. El tema no es que dependa de los médicos o no el último minuto para poderlos asistir, acompañar, porque lo que tenemos restringido, y es lo que se ve y se advierte con dureza,
en los productores que no pueden entrar a San Luis, en la gente que no puede circular, es el derecho a circulación. A nosotros nos han quitado el derecho de la movilidad en nombre de una pandemia que, si tenemos en cuenta, en los otros países que han tenido este fenómeno que es global, mejor han sacado la lucha contra el COVID en la medida que tenían sus instituciones más fuertes y más vigorosas. No podemos decir que justamente la emergencia y el suspender todos los valores institucionales ayuden al combate de la enfermedad, porque justamente es exactamente al revés. Entonces el problema que asistimos es la falta de derecho de circulación y la suspensión de hecho de artículos de la Constitución Nacional, como el artículo del 9 al 12, están todos suspendidos de hecho. El artículo 14 está totalmente suspendido de hecho. Entonces, el COE, cuando el gobernador sale y dice que todo lo que pasó en el caso de Solange estaba bien porque estaba según los protocolos, nos están poniendo los protocolos emanados de un decreto de un ministro que nadie votó por encima de la Constitución provincial, la Constitución nacional y todos los tratados internacionales que derivan de la Constitución nacional. Entonces, tenemos que el origen de las restricciones en Córdoba están mal asignadas porque no las puede dar el COE, tenemos suspensión de los derechos y garantías de toda la ciudadanía, y eso se ve permanentemente en concejales del interior que llaman para decir, la intendente dice que hay 3 casos en la localidad vecina y que ahora clausura toda la circulación por los caminos vecinales, y tenemos el decreto nacional que habilita como actividad esencial a la actividad agropecuaria. Entonces nadie sabe y todo el mundo es juez de su propia interpretación de la ley. Con el tema de Solange, que fue terrible, y yo creo que su última frase nos va a marcar a todos, pero además va a implicar que para todos se aclara que la Constitución Nacional es irrenunciable. Cuando ella dice, hasta mi último suspiro tengo derechos, yo quiero decir que cuáles son todos los artículos y cuáles son que han dejado en suspenso de facto con este decreto nacional y todos sus órganos después derivados. Pero además fui a investigar qué decía la jurisprudencia nacional de la Suprema Corte de Justicia respecto a las emergencias. Entonces quiero decirles que decreto inconstitucional, un estado de sitio de facto, el estado de derecho borrado totalmente, por lo cual nadie tiene asegurado que sus derechos, el último, alguien se los haga respetar, y me ha pasado con gente conocida que dice, yo fui al médico, tengo tos porque soy asmática, el médico dijo esta tos corresponde al asma, y el guardia de seguridad me mandó de prepo a un COE a hacerme un hisopado. Hasta ese punto llegamos donde la palabra del agente de seguridad vale más que la del médico. Entonces, lo que yo les quiero contar, cuáles son la jurisprudencia que tiene la Suprema Corte, y si ustedes quieren, hasta se las puedo leer. La primera de ellas, hasta qué punto no hay emergencia que valga para la Suprema Corte de Justicia para suspender la Constitución de la Nación. Eso lo dice en el primer fallo que leí, es el precedente Alem, 1893, en el que la Corte Suprema de Justicia sostuvo, lejos de suspender el imperio de la Constitución, se declara para defenderla, y lejos de suprimir las funciones de los poderes públicos por ella instituidos, le sirve de escudo. Posteriormente, hay un fallo Peralta en 1990, en la cual la Suprema Corte sostuvo que el derecho de emergencia no nace fuera de la Constitución, sino dentro de ella. Se distingue por el acento puesto según las circunstancias lo permitan y aconsejen en el interés de individuos o grupos de individuos o en el interés de la sociedad toda. O sea, la emergencia no nace fuera de la Constitución. Y el último caso, hay muchos más, pero el último caso que yo tomé por el valor político que tiene, lo hizo esta Suprema Corte de Justicia el 24 de abril del 2020 a la señora Cristina Fernández de Kirchner. Y dice, es precisamente en contextos de emergencia como el descripto, que sacuden a la sociedad de una manera inaudita en la historia reciente, que sus autoridades constitucionales están más vigorosamente llamadas
a encontrar cauces institucionales para enfrentar tales desafíos. Entonces, nosotros tenemos que, por el miedo a la pandemia, que en otros países lo han resuelto mucho mejor que nosotros, con muchos mejores resultados, estamos en una situación de un estado de sitio no declarado, con nuestros derechos y garantías totalmente suspendidos a criterio de la última autoridad de aplicación que se nos cruce en el camino, sea un retén policial, sea el guardia de seguridad de una clínica, por más que nosotros tengamos una ley como la que está impulsando Leonor con el apoyo de todo el bloque de Juntos por el Cambio, tanto acá como en Cava, como en Córdoba. Se entiende el riesgo que estamos corriendo. Como ciudadanos tenemos nuestros derechos conculcados y el Estado se ha convertido no en un Estado que nos cuida, sino que con la excusa de cuidarnos es el primero en agredirnos, en suspendernos los derechos, cuando no en perseguirnos, cuando no en encarcelarnos y lo que es peor, hasta matarnos. Entonces, lo que ha pasado en Córdoba es grave, pero pone blanco sobre negro de qué le podemos permitir a un gobierno y por qué exigir que lo que nos rija a todos sea el Estado de Derecho. Bueno, eso era lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Te quiero hacer algunas consultas que están escribiendo por el chat. Ante esta situación, ¿se podría presentar un habeas corpus apelando a inconstitucionalidad? Se podría hacer en el caso si se presentara otra cuestión como la del padre de Solange, pero por ejemplo los productores agropecuarios del sur de Córdoba están todos presentando amparos y reclamos ante la Suprema Corte de Justicia porque no pueden ingresar a sus campos y no pueden ejercer sus actividades, y el gobierno de San Luis se los traba, no acata, y además va y los apela. Entonces estamos en un momento donde se está creando todo un canal paralelo, un carril paralelo de tergiversar la institucionalidad, que realmente es grave. A mí, salvando las distancias, por supuesto con los efectos, pero me hace acordar al famoso decreto de aniquilación de la subversión en el 75, que jamás el peronismo se hizo cargo, pero que hasta el día de hoy lo estamos pagando porque incumplió con todas las garantías constitucionales, y aún así fue como se actuó. Entonces yo creo que todos nosotros debemos reclamar para que el derecho de circulación, el derecho de la movilidad, el derecho a que se nos respeten nuestros derechos, es lo que hay que hacer en todo momento y en todo lugar. Porque insisto con esto, no vale con que venga el legislador González con sus 50 legisladores, hablo del caso de Córdoba, y diga, vamos a permitir que los enfermos terminales reciban un último adiós de sus parientes, cuando en realidad, ¿qué vamos a tener? Que el guardia de la esquina le dice, no, usted por acá no pasa, y se acabó el derecho al último adiós. Entonces, si no podemos poner la discusión blanco sobre negro, en dónde arranca el problema de este Estado, que en nombre de la pandemia nos está encerrando a todos como si estuviéramos en un estado de sitio en medio de una guerra, no vamos a conseguir que nuestros derechos en casos puntuales sean respetados, porque ya están avasallados desde el vamos. Entonces lo que hay que hacer es cuestionar la creación del COE, la decisión inconsulta del gobernador, las funciones que no tiene para hacer lo que está habilitando. Entonces, cuando yo hoy escucho que los intendentes de la Sierra Chica le agradecen al COE que les permita reuniones familiares al aire libre, digo, miércoles, qué lavado de cerebro nos han logrado hacer a todos, que los intendentes se dan cuenta que les habilitan algo al cual nunca dejaron de tener derecho, y se lo agradecen a un organismo que es totalmente inconstitucional. El COE en Córdoba ha detenido gente, ha imputado intendentes, ha amenazado a intendentes, ha permitido que se valen, o sea, han salido a poner multas a la gente, o sea, ha dado la orden de salir a cazar infractores. Si salieron a cazar infractores, ¿por qué nos iba a asombrar que terminara uno muerto? Si ya les habían dicho salgan y casen. Entonces, esa falla de origen que tiene el decreto nacional y de donde van derivando las distintas instancias provinciales, son las grandes responsables de que no tengamos derechos ni garantías asegurados. Y acudí a la Muchas.
y acudí a la jurisprudencia de la Suprema Corte para saber en qué momento la Constitución puede ser o no suspendida por la emergencia. Y ustedes habrán visto por los fallos que les leí que justamente la emergencia es cuando más necesita una Constitución vigente, autoridades y leyes en condiciones. Cuando empezó la vuelta a la democracia, hubo un gran consulto, un gran abogado que ayudó mucho en todo lo que fue la vuelta a la democracia, se llamó Santiago Nino, que escribió un libro de la Argentina, un país al margen de la ley. Yo creo que nuestro drama es que hoy tenemos a las autoridades del país al margen de la ley. Muchísimas gracias, Patricia. Realmente nos ha mostrado un coraje, una valentía y nos vamos todos bien represados. Realmente muchísimas gracias. Y bueno, han ido surgiendo un par de dudas, preguntas. Una de ellas es si es posible que nos compartan los proyectos. Creo que eso es de muchísima importancia. También dudas sobre un tema de actualidad más importante, el transporte público. ¿Se puede reclamar al transporte público? ¿Se cortó? Está bueno. Perdón, yo no lo entendí, no sé si ustedes. Volvele a preguntar, Jessy. Me dicen que hay problemas con el audio. Voy a repetir las preguntas porque me dicen que se corta, hay problemas con el audio. Sí. Una de las preguntas fue, ¿a dónde se puede reclamar la falta de transporte público? Un problema grave en la realidad. Y otra de las sugerencias era si pueden compartir los proyectos. ¿Qué proyecto? Yo creo que sí, que se Irma. puede. Jessy, lo que pasa es que vos se te va el audio y no se te escucha claro la pregunta, para mi forma de ver. Anda por parte. Estoy teniendo problemas con el audio, no sé si ustedes me están escuchando. Ahora En este sí. momento sí. En este momento sí. Jessy, yo te pediría que esa pregunta la desgloses. Entonces así vas a poder hacerte comprender mejor. Es decir, la primera parte y la segunda parte de la pregunta. A ver. ¿Me escuchás? ¿No me escuchás? Perdón. Acá yo he estado leyendo, perdón, Jessica, mientras vos ordenas tu audio, ¿me escuchan? Sí, Sí. sí. Bueno, hay dos planteos que son para distintas expositoras. Para Leonor estamos pidiendo que, Leonor y bueno, estamos apelando a Leonor porque es la que habló de ese tema, si bien todas han estado involucradas, que nos comparte el proyecto del último adiós, porque tenemos varias concejalas presentes hoy en este chat y podríamos replicarlo en nuestros respectivos consejos deliberantes, además de compartirlos con quienes hoy no han podido participar. Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta, que es así direccionada a nuestra legisladora provincial, es cómo hacemos con el tema del transporte público, porque sigue estando incomunicada, aislada la población, que si no tiene un vehículo particular no puede desplazarse. Gracias, chicas, y disculpen la irrupción. Está No. muy mala hoy la conectividad. A mí se me ha caído 3 veces, entro y salgo. Gracias, Alicia.
Mirna, no sé si se alcanzó a escuchar que estaban pidiendo si nos pueden compartir los proyectos. Sí, acá te respondo si es que puedo. El Sí, proyecto del último adiós. Encantada, lo comparto, después se lo paso a Alicia, te lo paso a vos y vos lo transmitís. Encantada, ya me lo pidieron de Santa Fe, 2 concejales, de Mendoza, o sea que sí, lo que más queremos es que justamente se activen los protocolos. bien, muy bien, gracias. Patricia, ¿querés responder? Y yo voy a responder, pero tengo una pregunta para Karina. Bien. Es la denuncia que ha hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el ex juez Tiscornia en el caso de Solange. Si habías escuchado algo vos. Sí. Bueno, vos pensá la respuesta y yo contesto, si te parece. Miren, yo les voy a contar que la legisladora Cecilia Irazusta hizo una presentación en contra de la ministra de Transporte, o de no sé qué, y un pedido de juicio político, y por supuesto se lo rechazaron de plano. Yo lo que creo que acá hay que movilizarse como ciudadanos comprometidos y empezar a inundar las redes sociales y los diarios con cartas de lectores, porque es lo único que termina movilizando, es la visibilidad de un problema, sobre todo si viene de parte de mucha gente. Entonces, una campaña de mandarle notas a los legisladores de la provincia, una campaña de notas o de carta de lectores en las redes sociales de los diarios. O sea, yo creo que mientras la pandemia sea la gran excusa, nadie va a hacer nada, a menos que mucha gente se exprese. Y la próxima marcha, que haya carteles diciendo queremos que nos devuelvan el transporte. El tema de que no haya transporte, al margen de que hay un problema patronal y con el sindicato atrás, le queda muy, muy cómodo al gobierno, porque con la excusa de que el transporte público es lo que contagia, entonces no se están peleando para poderlo reponer. Yo realmente creo que solamente campañas de ciudadanos bien activos y direccionados, con mucha contundencia, es lo que va a conseguir que repongan el transporte público. Y hay que mandar cartas al ENRE, al ERCEP, perdón, que es el ente donde están representados los usuarios del transporte público, y ese tiene que ser el primer destino de todas las notas. Todas las personas que se transporten en transporte público tienen que mandar notas al ERCEP exigiendo la urgente reposición del transporte público. ¿Quieren que responda, Patricia, Mirna. su pregunta? Sí. Sí. Gracias, Patricia. Karina. No, muy breve por la pregunta que me hizo Patricia, y además Pido aprovecho para disculpas, saber. me zarpó porque me llega muy, muy mal el audio. No hay problema. Cari, ¿vos me escuchás bien? Nuestras participantes Sí. quiere consultar por el tema geriátrico. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Yo sí, Cari, perfecto. Ah, ok. Bueno, contesto que me parece interesante lo que preguntó Patricia en relación a justamente estas estrategias que ella está planteando. Llevar el tema de Solange a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente es darle la operatividad que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en toda la región, principalmente porque está atacado en el caso de Solange, y lo pudimos ver todos, su derecho a la dignidad, al respeto por su dignidad. Cuando hablamos de poder morir o tener derecho a un adiós, estamos hablando de poder morir dignamente, ¿no? Y también eso es fundamental en lo que refiere el artículo 11 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Esto va a ser muy importante porque va a aparecer el caso de Solange en el informe que hace anualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violaciones a los derechos humanos en Argentina. Y sin duda vamos a tener que llevar este caso también al Congreso de la Nación, que lamentablemente hoy se podría resolver con un protocolo, pero si no hay voluntad política para poder manejar esto, tiene que actuar el otro poder, que es
los consejos deliberantes, las legislaturas provinciales y hasta el Congreso de la Nación para darle orden público a este tipo de iniciativas que lamentablemente hoy, efectivamente, el protocolo lo que hace es cercenar un derecho humano como el respeto a la dignidad, no solo de Solange, sino de las infinidades de casos que empezaron a surgir y a aparecer con mayor notoriedad, que estaban ahí, pero que lamentablemente no tomaban, no eran tomados por la opinión pública. ¿Puedo aclarar una cosita? Sí. No sabía si tenía audio. No, nosotros mandamos una carta, no una denuncia, una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya lo hicimos hará un mes. Yo este proyecto, de casualidad, lo había presentado mucho antes del caso Solange, o sea que no va a la denuncia, es decir, concreta ante eso, ¿no es verdad? Pues no teníamos el caso específico. Simplemente eso quería aclarar. La cuestión nacional va a ser difícil porque los protocolos de cada lugar, de cada jurisdicción son absolutamente diferentes. Tengo entendido, Patricia, vos sabrás, que en Córdoba el ministro González creo que presentó un proyecto al respecto en donde digamos, la responsabilidad se la da directamente a cada médico. Cuestión que a mí me parece en este momento sobrecargar de una forma terrible el peso enorme y la responsabilidad enorme que llevan los médicos en este momento con la pandemia, dejarlo librado un poco al arbitrio. Creo que todo está tan desordenado en la pandemia que si no empezamos a ordenarlo desde el Estado, se producen violaciones a las normativas, es todo caótico. Ayer, por ejemplo, Cari me llaman y les digo, yo no soy de provincia de Buenos Aires, y me dicen que habían llevado, de José Cepaz, que habían llevado un señor, el marido, al hospital, no había cama y lo habían trasladado a otra localidad y todavía la mujer hacía 2 días no tenía parte médico y no sabía dónde. Otro de los mensajes, no, una cosa de loco, otro de los mensajes que me mandan es, no nos dan los partes médicos porque están tan abarrotada la parte administrativa, con la gente que cae con otras patologías, más los enfermos de COVID, que no tenemos partes médicos, y es un derecho que tiene el familiar de saber si su ser querido va mejorando o no. Es decir, está en el desorden que yo veo que hay, y eso que tuvimos mucho tiempo de preparación, porque llevamos 5 meses y medio de cuarentena, que debimos haber tenido mucho más organizados inclusive los datos que han pasado de fallecidos llevan 1 mes y medio. Los que han pasado antes de ayer, había datos, porque se viene siguiendo, que llevaban 1 mes y medio. Entonces ni siquiera tenemos la certeza de cómo vamos, porque se cargan datos viejos. Entonces creo que todo esto hay que ordenarlo de una forma urgente, porque vamos a tener que convivir con esta situación un tiempo largo. Nada más. Bueno, realmente agradecerles a todas las acertadas, que da para hablar muchísimo más el tema, aunque todavía preguntas si por plantearse, pero seguramente tendremos otros encuentros donde podamos hablar sobre y muchos más. Quiero agradecer a las 3 disertantes porque, como dije, nos representan muy bien. Me ha sido un orgullo, yo creo que todos hemos aprendido y vamos con la sensación de que hay esperanzas y de personas que están representando de la misma manera. De mi parte, decirles simplemente gracias. Muchas gracias. Gracias realmente, Jessy, también por tu participación. Y antes de despedir, quiero primero darle lugar a Patricia, que ahí está queriendo decir algo más,
Y después les quiero invitar a todas ustedes, sobre todo a las que no están participando activamente de la red, a que por privado me avisen, así las agrego al grupo que tenemos de WhatsApp. Así que, Patricia. Sí, yo quería contestarle a Leonor que efectivamente había presentado Oscar González un proyecto para anular, como hace el oficialismo, el que había presentado la legisladora Irasusta. El tema es que yo decía que por más que le den la última responsabilidad al médico y los recarguen, el tema es que no iba a poder llegar si el guardia de la esquina le decía que no puede pasar. O sea, seguimos sin tocar el punto neurálgico del tema. Y después también quería decirles a todas que además de que ser una gran iniciativa y buenísimo todas estas reuniones porque nos ayudan mucho, contarles que la mayoría estamos unidas en distintos WhatsApp y trabajamos tratando de coordinar estos mismos temas que nos unen en temas tanto nacionales como sus contrapartidas provinciales y en los consejos deliberantes. Entonces, a las que son concejales muy en el interior, estamos a disposición para ayudarlas en todos estos temas que les puedan interesar porque estamos todas articuladamente trabajando. Así que ponernos a disposición, y ahí está Alicia como concejal, que es el eslabón de la cadena de los estados provinciales, nacional y el municipal, para decir algo al respecto, porque es muy bueno que estemos conectadas. Muchísimas gracias y felicitaciones, Mirna, Jessica, gracias. Gracias, No, muchas Patricia, gracias. gracias a vos. Tati, vos. Sí, gracias. No, ahí me parece que hay una pregunta central y algunas respuestas se dieron que formula Marta, que qué hacen los que tienen que viajar a Córdoba por razones de salud. Esa es una problemática generalizada porque así como Dios atiende en Buenos Aires, no sé si sigue Karina, bueno, en la provincia nuestra, la salud, sabemos quienes trabajamos en política y recorremos la provincia, también se atiende en Capital. Ese problema que se suma al tema del transporte, a mí me parece que también deberíamos instrumentar, así que ahora está tan de moda la palabra el protocolo, unos pequeños tips, porque no alcanza con llenar las redes, y sí quiero hacer una recomendación, que no sean solo quejas, que sean propuestas. Nosotros tenemos que informar, tenemos la obligación de informar cómo hace alguien para desplazarse, qué requiere. Si lo para un policía, si viene de Huerta Grande y lo paran en Cosquín, tenga ese salvoconducto para hasta Córdoba o a donde se dirija. Sé que es muy difícil lo que plantea, así que ese contacto que generamos entre nosotras y con el COE y con los legisladores nacionales, tenemos que lograr una herramienta de esa naturaleza. Que todas estas tragedias que nos están sucediendo nos permitan evitar nuevas tragedias. Eso les quería pedir y ponerme, por supuesto, a disposición en lo que sea que les resulte factible, porque eso que ha planteado Marta es silenciosamente, pero es un grito de auxilio que lo estamos escuchando casi cotidianamente. La gente tiene que venir por caminos interiores, como si fueran fugitivos. Esto es una locura. Es una locura. Gracias, chicos. Bueno, gracias a Bueno, vos. nos siguen llegando mensajes, Mirna. Acá nos dicen que hay Bueno. que enviar una nota al ERCEP por el tema del transporte. Bueno, como dije, creo que es importante que nos volvamos a encontrar. Han quedado también varias preguntas y temas pendientes, pero también por respeto a mantener el horario vamos a ir cerrando. Bien, bien, muy agradecida
a cada una de ustedes y en especial a nuestras invitadas por haber dispuesto este tiempo para compartirlo y también poner en tensión todos estos temas que realmente a veces uno los escucha de la opinión pública, pero no logra comprender cómo debiera ser la problemática. Así que muchas gracias y tengan todas ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao. Placer. Chao, gracias. Igual. Gracias a todas, un gusto. Chao, chao.